Cuando la viuda vio el nombre de su hijo recién nacido en la lista de raciones, comprendió que ya era demasiado tarde. Alguien había raspado la tablilla para borrar su condición de niño dependiente y reescribirlo como futura capacidad de trabajo, como si hubiera llegado al mundo debiéndole días de vida al templo. Escondida dentro de una cesta de cuentas rehechas, la prueba llevaba además un segundo sello, más alto y menos visible, señal de que la crueldad no había nacido de una cuenta mal hecha, sino de una decisión silenciosa que convertía cada nacimiento pobre en deuda antes incluso de que pudiera sostener la cabeza. No era una marca confusa ni una grieta del barro secado demasiado rápido. La viuda pasó la uña por la superficie y sintió dos tiempos en la misma arcilla. El primer trazo, ancho y bajo, donde el niño figuraba entre las bocas que todavía no trabajaban, y el corte posterior, más duro, que había comido el signo anterior para levantar otro. Junto al nombre había desaparecido la ración pequeña de cebada y aceite que correspondía a un cuerpo sostenido por otros. En su lugar quedaba un registro frío, carga futura, días computables, capacidad por crecer. ¿Cuándo dejó una ciudad de recibir un nacimiento como esperanza y empezó a registrarlo como deuda futura al servicio del templo? La respuesta no estaba en los patios ni en los altares. Estaba allí, en una corrección hecha para que a una madre se le negara alimento hoy en nombre del trabajo de su hijo mañana. Ella se llamaba Taramili y llevaba 6 días rebajando con agua el último puñado de harina para engañar el vientre de sus otros 2 hijos. El pequeño aún mamaba, pero ya no con fuerza. Desde la gran crecida, el barrio bajo de Eridu olía a junco podrido, barro abierto y lana húmeda. Las paredes de adobe seguían marcadas por la línea negra que había dejado el agua en los cuartos, y muchos hombres no habían regresado de reparar diques y canales. Su marido era uno de ellos. Desde entonces, Taramili solo recibía raciones si su casa seguía figurando completa en los registros del templo. Una viuda, 2 niños, un recién nacido. La tablilla raspada decía otra cosa. Decía que el recién nacido ya no contaba como boca que debía ser mantenida, sino como deuda adelantada de trabajo, y eso significaba menos cebada ahora, menos aceite esta misma luna, menos días antes de ver a uno de sus hijos hundirse sin llanto por pura debilidad. La cesta donde halló la tablilla no estaba en su casa, la había encontrado detrás del taller donde rehechaban cuentas de arcilla y separaban las partidas dañadas por la humedad. Allí iban a parar restos, fichas rotas, sellos gastados y pequeñas tablillas anuladas que nadie debía mirar demasiado. Taramili había ido a pedir desechos de caña para reforzar el techo y vio el borde del barro cosido entre cuentas perforadas. Reconoció el signo de su casa, porque lo había visto muchas veces en la mano de los repartidores. Una marca breve, hundida junto al signo del canal del barrio bajo. Lo que la detuvo no fue solo el nombre de su hijo, fue el raspado. Nadie raspaba un nacimiento por descuido. Corregir un número era una cosa, corregir el sentido de una vida era otra. Oyó pasos en el patio de almacenamiento y escondió la tablilla bajo el lino sucio con el que envolvía al niño. 2 muchachos del templo arrastraban sacos de cebada mojada y maldecían porque se había ordenado rehacer listas antes de la distribución del 5.º día. Rehacer listas. No contar mejor, sino volver a decidir. Taramili bajó la cabeza y salió sin pedir la caña. En la entrada, junto al umbral de ladrillo aún húmedo, vio algo que terminó de helarle las manos. Una impronta de sello superpuesta a la marca ordinaria del taller. La inferior era la conocida, cilíndrica, de un escriba menor. La superior apenas tocaba el borde alto de la tablilla, donde casi nadie miraría. Era una presión más fina, más limpia, con el emblema de la casa de archivo del templo. El segundo sello no corregía una cuenta, autorizaba una decisión. Esa tarde fue al patio de raciones con el niño cubierto y los otros 2 pegados a la túnica. El repartidor tomó su ficha de barro, consultó una tablilla nueva y no levantó la vista cuando midió la cebada. La porción cayó corta. Taramili lo supo por el sonido seco del grano contra la vasija. Demasiado breve, demasiado liviano. Protestó. El hombre señaló la columna de su casa con la caña de medir. 3 cargas presentes, una futura, dijo, como si repitiera una fórmula aprendida. No dijo 3 personas y un recién nacido. Dijo cargas, y al decirlo, volvió material la corrección raspada. Los 2 niños la miraron sin entender, pero la niña mayor sí entendió el gesto de la madre cuando cubrió enseguida el cuenco, como si tapara una herida. No gritó. En Eridú, las mujeres del barrio bajo sabían que el hambre hacía menos ruido que los castigos. Se apartó del reparto y esperó hasta que la sombra del pórtico tocó el canal. Entonces observó quién entraba y quién salía del archivo lateral. Cargadores con cestas de tablillas frescas, un anciano con
sello al cuello, 2 aprendices llevando paños para cubrir barro húmedo. Después apareció el hombre al que todos dejaban paso sin nombrarlo. Delgado, limpio a pesar del lodo del patio, dedos manchados de arcilla fina, cordón sellado en la muñeca. No tenía aspecto de Dios. Tenía aspecto de alguien que podía decidir quién comía en una ciudad entera sin tocar una sola espiga. El jefe de escribas. Taramili sintió el peso de la tablilla escondida contra el pecho. Comprendió entonces el mecanismo completo. Si convertían a los nacidos de las casas pobres en trabajo futuro, podían recortar raciones presentes sin llamar robo a lo que era robo. El templo no estaba salvando a los barrios después de la crecida. Estaba usando el desastre para cambiar la cuenta de cada hogar. Primero una corrección, luego una columna nueva. Después una generación entera nacida ya comprometida. Cuando se volvió para marcharse antes de ser vista, alguien le cerró el paso con una vara de caña. Era uno de los jóvenes del archivo. No miró su cara, sino el bulto bajo el lino, donde la esquina de la tablilla había marcado una línea dura sobre el pecho. Eso no salió contigo por error, dijo, y detrás del muchacho, bajo la sombra del pórtico, el jefe de escribas ya la estaba mirando. No, dijo Taramili, y apretó el lino contra el pecho antes de que la vara le empujara más. El joven del archivo cambió el peso del cuerpo, dispuesto a arrebatársela allí mismo, pero el jefe de escribas levantó 2 dedos desde la sombra del pórtico y lo detuvo. No alzó la voz. No hacía falta. Cruzó el patio con pasos secos, sin mirar a los otros pobres que esperaban junto a las medidas de cebada, y se detuvo frente a ella como si estuviera revisando una grieta en una pared. Sus ojos no fueron primero a su cara, sino al borde de barro que marcaba la tela. Luego miró a los niños. Después al cuenco corto de ración que ella llevaba en la mano. Pesó las 3 cosas en silencio y dijo: «Si sigues de pie aquí, perderás también la porción del 6º día. Ven». No era una invitación. El joven apartó la vara del paso de salida y la giró hacia la puerta lateral del archivo. Taramili dudó apenas un instante. Si corría, la alcanzarían antes del canal. Si gritaba, nadie del patio la sostendría frente a un sello alto. Entró. La niña mayor quiso seguirla, pero otro aprendiz la retuvo en el umbral con una mano plana sobre el hombro. Los niños esperan fuera. Taramili giró de golpe, y el jefe de escribas inclinó apenas la cabeza hacia el patio, donde los 2 pequeños quedaban visibles, demasiado cerca de las cestas de reparto y demasiado lejos de ella. «Si colaboras, los seguirás viendo», dijo. Entonces el peligro dejó de ser una tablilla robada y se volvió una regla simple: obedecer o quedar separada. El interior olía a barro recién humedecido, aceite de lámpara y fibras de junco. En las paredes de adobe había nichos llenos de tablillas apiladas por tamaño, algunas secas y pálidas, otras oscuras aún, cubiertas con paños para que no endurecieran antes de la corrección. Sobre una mesa baja descansaban las herramientas que Taram-Ili nunca había visto tan de cerca: cálamos de caña, cordeles de sellado, punzones finos, un cuchillo corto para raspar signos, una concha llena de agua turbia y otra con barro licuado para alisar heridas en la arcilla. No trabajaban solo escribiendo, también deshacían. El jefe de escribas extendió la mano. La tablilla. Taramili no se la dio. Él observó esa negativa como quien confirma un cálculo. Luego tomó de la mesa una ficha de barro con la marca del barrio bajo y la dejó caer delante de ella. «Tu casa recibe por tolerancia, no por derecho. Viuda, sin varón útil, muro dañado por la crecida, 2 menores ya en consumo, un nacido después del desborde». Cada palabra era una reducción. No estaba nombrando a sus hijos, estaba desmontando su casa en categorías que justificaban hambre. El templo ha tenido que rehacer medidas. Taramili sacó la tablilla del lino y la sostuvo sin entregarla. Rehacer no es raspar un nacimiento. Por primera vez, él levantó la vista hasta sus ojos. No había ira en su rostro. Había cansancio y una dureza más peligrosa que la cólera. Raspar un signo evita vaciar un granero. Dio un paso hacia la mesa y señaló con una uña limpia la zona corregida. Antes de la crecida, un nacido pobre era boca dependiente durante años. Después de la crecida, un nacido pobre es capacidad previsible. El grano que no existe no puede repartirse como si existiera. Así se sostiene la ciudad. No dijo «así sobrevivís». Dijo la ciudad como si los muros altos merecieran más alimento que los cuerpos pequeños. Taramili miró alrededor y entonces lo vio. En una cesta idéntica a la del taller, bajo cuentas rehechas y sellos de descarte, había otras tablillas con la superficie herida, no una. Muchas. Algunas mostraban marcas de casas de pescadores del borde del canal, otras signos de patios de tejedoras. En varias alcanzó a distinguir la misma corrección. Donde debía ir la porción reducida de aceite para niño, aparecía una columna añadida con muescas largas, reservadas a fuerza futura. La garganta se le secó. Su hijo no era una excepción ni un castigo privado, era un método. Debió de mirarlas demasiado tiempo, porque el jefe de escribas arrastró la cesta con el pie hasta ponerla detrás de la mesa. «No mires como si hubieras descubierto una maldad secreta»,
dijo. Lo que hay aquí pronto estará en todas las listas nuevas. Tomó entonces su tablilla con rapidez y la apoyó sobre la mesa. Con el pulgar humedecido, limpió un borde de barro endurecido y dejó al descubierto una anotación mínima, casi borrada. No era un signo de ración, era una marca de clasificación. Casa recuperable. Taramili entendió solo la mitad, pero bastó. Las casas no estaban siendo contadas según hambre, sino según utilidad futura. Tu hijo vivirá más si la cuenta se corrige ahora, continuó él. Un hogar que promete trabajo recibe continuidad. Un hogar que solo consume, no. Es un recién nacido. Precisamente, aún puede ser inscrito de forma conveniente. Cada frase abría un pozo nuevo bajo sus pies. No estaban quitando comida por necesidad ciega. Estaban usando la necesidad para rediseñar a quien consideraban digno de seguir siendo alimentado. Y el primer instrumento de esa elección no era una lanza ni un castigo público. Era una raspadura de barro. El jefe de escribas hizo una señal al joven de la puerta. El muchacho trajo una tablilla fresca, todavía blanda en los bordes, y la colocó frente a Taramili. En la parte alta ya estaba impresa la marca de su casa. Debajo habían dejado un espacio vacío. Pondrás aquí tu uña, dijo el jefe. Quedará constancia de que aceptas la nueva cuenta. A cambio, la porción del sexto día no se reduce más. Y la niña mantiene su lugar en la lista de aceite. Taramili sintió un golpe sordo por dentro. La niña, no el recién nacido. La amenaza ya había avanzado. Si ella se negaba, no castigarían una abstracción futura. Cortarían a la hija mayor de la distribución desde esa misma tarde. No tocó la tablilla fresca. Afuera sonó el llanto breve del pequeño. Luego se apagó de repente, como si alguien lo hubiera alzado sin permiso. Taramili se lanzó un paso hacia la puerta, pero la vara del joven le cruzó el vientre. El jefe de escribas no se movió, solo deslizó hacia ella otra tablilla, más estrecha, tomada de un paquete atado con cordel húmedo. Era una lista del amanecer siguiente. Los nombres iban por casas. Junto a algunos había una incisión nueva, traslado al patio interior. El nombre de su hija ya estaba marcado. Taramili no entendió al principio la incisión. Era apenas un corte oblicuo junto al nombre de la niña, tan pequeño que parecía una astilla del cálamo. Pero la colocación no dejaba duda, no marcaba cantidad, marcaba destino. Miró la lista otra vez, luego el rostro inmóvil del jefe de escribas. ¿Traslado a qué patio? Él dejó que la pregunta se quedara suspendida un instante, como si el silencio fuese parte del procedimiento. Al interior, donde se separa a los que pueden ser ordenados de los que solo acompañan el hambre de sus casas. Tomó la tablilla fresca y la giró hacia ella. Si aceptas la nueva cuenta, la incisión se retira antes del secado. Si no aceptas, mañana al alba la niña entra por la puerta del norte y deja de figurar bajo tu techo. Taramili sintió como el cuarto se estrechaba. Ya no se trataba solo del recién nacido convertido en deuda. El archivo estaba usando una corrección para arrancar piezas enteras de una casa y redistribuirlas como si fueran vasijas. Miró hacia la puerta. No veía a sus hijos, solo la franja de luz del patio y una sandalia embarrada del muchacho que hacía guardia. «Déjame tocarla», dijo. «Déjame verla». El jefe de escribas negó con suavidad. «Tu hija está donde debe estar mientras decides». Y esa frase, dicha sin violencia, fue peor que una amenaza. Significaba que ya habían empezado. Taramili bajó la vista a la mesa. Sobre la arcilla fresca esperaba el lugar para su uña, una media luna vacía donde el barro aún retenía humedad. No era un sello oficial, era algo más útil, una aceptación arrancada a una mujer sin sello propio. Si la dejaba allí, la corrección dejaba de ser una imposición del archivo y se convertía en conformidad del hogar. Comprendió de golpe el cuidado con que trabajaban. No solo cambiaban registros, fabricaban consentimiento para cubrir la violencia con obediencia escrita. «Mi marido murió reparando un dique del templo», dijo, con la voz baja para que no se quebrara. «Todavía no se ha cumplido una estación. Esa casa ya dio trabajo. Tu marido dio trabajo y desapareció de la cuenta», respondió él. «Lo que queda de tu casa debe volver a entrar de otra forma». No había luto en esa respuesta, solo balance. Con la mano izquierda, Taramili sostuvo al recién nacido. Con la derecha empujó apenas la tablilla fresca, sin marcarla. El gesto fue mínimo, pero el joven de la puerta levantó la vara un palmo más. El jefe de escribas no apartó la mano de la mesa. «No rechaces rápido lo que aún puede salvarte». Entonces ella hizo lo único que todavía no esperaban. No discutió el hambre, ni el derecho, ni el sello. Señaló la tablilla raspada de su hijo. «Ese segundo sello está alto para ocultarlo de los repartidores. Si esto fuera una regla limpia, estaría abajo, a la vista de todos. Lo escondisteis porque sabíais que la primera mano que mide cebada no debe saber quién ordenó restarla». El joven giró la cabeza hacia su superior. Fue un movimiento breve, pero bastó. En el archivo no todos sabían hasta dónde subía la orden. El jefe de escribas la observó con una atención nueva. Ya no como a una viuda agotada, sino como a un riesgo que había entendido demasiado. Tomó la tablilla raspada, buscó el borde superior con los dedos y la acercó a la lámpara. Allí, bajo la luz oblicua, el segundo sello apareció completo. La impronta de una cuerda trenzada junto a un haz de cañas atadas, la marca del depósito mayor de raciones. No venía solo del archivo, venía del lugar donde se decidía a qué grano seguía siendo
sembrando grano, y qué grano se convertía en obediencia. Hablas más de lo conveniente, dijo él. Veo lo que intentas enterrarme en el pecho. Él dejó la tablilla sobre la mesa con un golpe seco. Y por eso ya no sales del archivo como entraste. Hizo una señal. El joven abrió una puerta interior que Taramili no había notado detrás de un paño de junco. Del otro lado llegó un olor más áspero, cebada húmeda, sudor infantil, barro pisado muchas veces. No era un cuarto de escribas, era un espacio de retención. Desde allí se oyeron toses pequeñas, el roce de pies descalzos y una voz de mujer que se interrumpió apenas la puerta quedó entreabierta. Taramili dio un paso involuntario hacia esa oscuridad. Si su hija estaba ahí, aún podía tocarla. Si no estaba ahí, significaba que el traslado al patio interior era algo peor y más hondo que una simple espera. «Marca la aceptación», dijo el jefe de escribas, «o pasarás la noche separada de los tres». La palabra tres la atravesó. Hasta ese momento el recién nacido seguía en sus brazos, protegido por el engaño mínimo de la cercanía. Pero si hablaba de separarla de los tres, ya había decidido que también podía arrebatárselo. El niño emitió un gemido débil, casi sin aire. Taramili sintió el calor pequeño del cuerpo y entendió que no le quedaban muchas jugadas limpias. Si cedía, entregaba el futuro de sus hijos al barro. Si no cedía, el templo empezaría a cobrarse el presente de inmediato. Miró la concha de agua turbia para humedecer arcilla. Miró el cuchillo de raspado. Miró el paquete atado con cordel donde esperaba la lista del amanecer. No necesitaba destruir todo el archivo. Bastaba una cosa, romper la secuencia antes de que la lista secara. Afuera sonó una campana breve de distribución tardía. El joven giró la cabeza apenas un instante hacia el patio. Fue un descuido pequeño, pero suficiente. Taramili movió el brazo con el recién nacido contra el pecho y dejó caer adrede el cuenco de cebada. El barro del suelo se cubrió de granos, y mientras el muchacho reaccionaba al ruido, ella cerró la mano sobre el cuchillo de raspado. Entonces la puerta interior se abrió del todo, y en el umbral apareció su hija con una cuerda de conteo atada a la muñeca. La cuerda de conteo le había dejado una marca roja en la muñeca, como si el templo ya hubiera probado la medida exacta de su brazo antes de quitársela del todo. La niña no lloraba, tenía la boca apretada y los ojos demasiado abiertos, clavados primero en el cuchillo de raspado en la mano de su madre y después en el jefe de escribas, que no retrocedió ni un paso. El joven de la vara sí se movió, tarde, hacia Taramili, pero ella alzó el filo húmedo de barro y lo sostuvo a la altura de la tablilla fresca, no a la garganta de nadie. Ese gesto cambió el aire del cuarto. No estaba amenazando un cuerpo, estaba amenazando una decisión antes de que endureciera. «Suéltala», dijo Taramili. El jefe de escribas miró a la niña, luego la mesa, luego el paquete atado con cordel donde esperaba la lista del amanecer. Calculaba pérdidas. Siempre hacía eso. Si hundes ese cuchillo en la tablilla, solo destruirás tu propia salida. Su voz seguía calma, pero ya no era la calma del poder intacto, era la de alguien obligado a intervenir con más precisión. La cuerda de conteo no es castigo. Es clasificación temporal. La hija levantó la mano atada como si aquella palabra la ensuciara más que la cuerda. En el nudo colgaba una pequeña ficha de arcilla cruda con una muesca lateral. Taramili la reconoció. No era una marca de ración, era de traslado. La niña ya no estaba retenida por amenaza, estaba ingresada en un circuito. ¿Temporal?, dijo Taramili sin bajar el cuchillo. «Hasta que seque la lista. Después será costumbre». La niña dio un paso incierto fuera del cuarto interior. Detrás de ella Taramili alcanzó a ver lo que había del otro lado del paño. No celdas, no cadenas, sino un patio bajo, techado con esteras, donde 6 niños y 2 niñas mayores estaban sentados en fila junto a cestas vacías. A cada uno le colgaba una ficha semejante, con muescas distintas. Uno tenía las manos manchadas de brea, otra los tobillos cubiertos de polvo blanco de molino. No los guardaban para alimentarlos. Los ordenaban por uso antes de decidir dónde los vaciarían. Aquella visión costó algo inmediato. Ya no podía seguir creyendo que la marca sobre su hija era una presión excepcional hecha para doblegarla. Era parte de un sistema afinado. El joven de la vara avanzó otra vez. Taramili giró el cuchillo y clavó la punta en la tablilla fresca. No la rompió entera, solo abrió un tajo desde el espacio de su aceptación hasta la marca de la casa. El barro blando se abrió como carne. El golpe seco hizo que la niña se estremeciera y que el jefe de escribas diera por fin medio paso hacia adelante. Ahora sí había daño. El muchacho lanzó la mano al brazo de Taramili, pero ella retrocedió pegándose al borde de la mesa, con el recién nacido apretado contra el cuerpo. El cuchillo seguía en su puño. El tajo en la tablilla no anulaba la decisión, pero contaminaba la prueba de consentimiento. Tendrían que rehacerla delante de otros ojos o prescindir de ella, y ambas opciones costaban más de lo que él había planeado. «Torpe», murmuró el jefe de escribas, aunque no estaba claro si se lo decía a ella o a su propio ayudante. Bajó la vista a la grieta abierta en la arcilla, y durante un instante mínimo, Taramili vio algo más peligroso que el enfado: fastidio administrativo. Le había roto el orden del procedimiento. «A partir de ahora no negocias condiciones, solo eliges pérdidas». Hizo una seña,
y otro aprendiz entró por la puerta lateral con una cesta estrecha. Dentro había cordeles, fichas húmedas y pequeños sellos de barro listos para colgarse. No habían traído instrumentos de castigo, habían traído herramientas de reasignación. El jefe de escribas tomó una ficha nueva, la apretó entre dos dedos y la mostró a Taramili. Tenía 2 muescas cruzadas. La primera muesca era patio interior, dijo. La segunda es casa separada. No explicó más porque no hacía falta. El cuarto interior le había bastado a Taramili para comprender el lenguaje del archivo. Cada muesca quitaba un grado de pertenencia. Un niño seguía siendo hijo mientras la tablilla de su casa lo sostuviera. En el momento en que una ficha externa empezaba a colgarle del cuerpo, dejaba de pertenecer a su techo y pasaba a pertenecer a un flujo. Primero traslado, luego tarea, luego residencia ajena. La crueldad del templo no consistía en llevarse niños de un golpe, sino en convertir cada paso en una categoría razonable. La niña miró a su madre, esperando una orden. Taramili sintió que cualquier palabra podía entregarla. Si le decía que corriera, los muchachos la atraparían en el umbral. Si le decía que obedeciera, reconocía el circuito. Así que habló al recién nacido, aunque la frase era para la mayor. No bajes la cabeza. El jefe de escribas escuchó y sonrió apenas, sin humor. Todavía cree que las posturas cambian las cuentas. Entonces se inclinó sobre la mesa dañada, apartó la tablilla rajada y tiró del paquete atado con cordel. Lo abrió allí mismo, delante de ella, como si hubiera decidido que el secreto ya era innecesario. Dentro no había una sola lista del amanecer, sino varias separadas por barrios, todas con las mismas incisiones oblicuas junto a nombres infantiles: pescadores, cargadores de barro, tejedoras viudas, casas dañadas por la crecida. Los cortes se repetían como una enfermedad aprendida. No estaban escogiendo casos, estaban trazando un modelo para todo el borde pobre de Eridú. Tu error, dijo él, pasando un dedo por las columnas, fue creer que el sello alto protegía una excepción, protegía el comienzo. La niña respiró más rápido. Taramili también. Ya no luchaba solo por rescatar a una hija de un patio interior. Había puesto los ojos sobre la primera capa visible de una reescritura más grande que su propia casa, y precisamente por eso el jefe de escribas dejó de verla como una viuda presionable y empezó a verla como un residuo peligroso. El recién nacido soltó un llanto corto, débil, como una cuerda a punto de partirse. El sonido quebró un instante el orden del cuarto. La niña dio un paso hacia su madre por reflejo. El joven de la vara la sujetó del hombro. Taramili levantó otra vez el cuchillo, esta vez no contra la tablilla fresca rota, sino hacia el cordel abierto de las listas múltiples. Si alcanzaba a cortarlo, las tablillas caerían al suelo húmedo. Se mezclarían, perderían orden antes del secado. Sería poco, pero el archivo vivía de que cada nombre permaneciera exactamente donde debía. El jefe de escribas vio la dirección de su mirada y dejó caer la ficha de doble muesca sobre la mesa. Hazlo, dijo, y no volverás a tocar a ninguno de tus hijos. Al mismo tiempo, desde el patio exterior, llegó el golpe hueco de una puerta mayor al cerrarse, seguido por voces de hombres y el arrastre pesado de otra cesta entrando al archivo. En el borde superior de la primera tablilla que asomó entre los juncos húmedos, Taramili alcanzó a ver un signo que no pertenecía a los barrios bajos ni a los escribas menores. Era la marca del depósito mayor repetida decenas de veces, y venían más listas. Las cestas entraron una detrás de otra, chorreando humedad sobre el piso de adobe. Los hombres que las cargaban no llevaban la marca menor del archivo, sino la del depósito mayor atada al cuello con cordel negro. No miraron a Taramili ni a los niños. Dejaron la primera carga junto a la mesa, se limpiaron las manos en la falda corta de trabajo y esperaron en silencio. El jefe de escribas no apartó los ojos de ella cuando dijo: «Ábrelas». No sabía si la orden era para sus hombres o para la propia escena, pero uno de los cargadores desató la tapa de junco y alzó el paño húmedo. Dentro había filas de tablillas nuevas, aún blandas en los bordes, todas con el sello alto ya impreso antes de cualquier nombre. Eso lo cambiaba todo. El segundo sello ya no protegía correcciones aisladas. Había pasado a ser el punto de partida. Taramili no cortó el cordel de las listas. Bajó apenas el cuchillo, no por obediencia, sino porque entendió el cálculo real. Si las mezclaba, habría desorden por una tarde. Si perdía a sus hijos, el archivo tendría tiempo de rehacerlo todo con más cuidado. El jefe de escribas vio esa comprensión y la tomó como una victoria. Se acercó a la cesta abierta y extrajo una tablilla de arriba. Barrio del Canal Sur, leyó. Otra, patio de tejedoras. Otra, casas dañadas por la crecida del este. En cada una, el mismo tipo de corrección esperaba el secado. Los recién nacidos reducían su porción presente y aumentaban una columna futura. Los niños pequeños dejaban de ser dependientes y pasaban a figurar como reserva. Las niñas mayores aparecían ya enlazadas a patios interiores, aceite de molino, trenzado de junco, limpieza de depósitos
El hambre tenía por fin escritura regular. Taramili sintió a su hija temblar en el umbral del cuarto interior. El joven que la sujetaba no apretaba fuerte, no lo necesitaba. La ficha colgante ya hacía parte del trabajo. Ella levantó el cuchillo un poco más y el jefe de escribas negó con la cabeza, casi con lástima. Todavía no has entendido dónde estás parada. Un arma sirve contra una mano, no contra una columna. Tomó una de las tablillas recién traídas y la puso frente a ella. Los signos estaban claros, profundos, trazados por una mano más segura que la de los aprendices. A un lado corría la relación de raciones recortadas, al otro la utilidad prevista de cada casa. El sello alto había venido antes del reparto, antes de la queja, antes incluso de que el barrio viera la nueva escasez. La decisión no nacía del patio, bajaba ya cosida desde arriba. ¿Cuántas?, preguntó Taramili con la voz ronca. Él entendió. Las suficientes. No era respuesta, pero el archivo estaba lleno de esas medias frases que obligaban al otro a completar el daño por sí mismo. El jefe de escribas dejó la tablilla y tomó otra más gruesa, de archivo viejo, secada hacía meses. La apoyó al lado de las nuevas. Antes de la crecida, este era el registro de nacimientos dependientes del barrio bajo. Después colocó una nueva encima, alineando bordes. Después de la crecida, este es el ajuste. No faltaban los nombres. Seguían allí. Lo que faltaba era la idea de infancia como carga protegida. Habían mantenido las personas y cambiado la función. Taramili comprendió entonces que la ciudad no estaba dejando morir a los pobres por negligencia. Estaba rehaciendo el vocabulario con el que podían reclamar alimento. La niña alzó la muñeca atada hacia su madre. Me hicieron poner piedras en una cesta y quitarlas otra vez, dijo en voz baja. Después me miraron los dientes. El jefe de escribas no mandó callarla. Esa fue otra elección. Quería que Taramili oyera el mecanismo completo. No bastaba con amenazar traslado. Había que mostrar cómo el templo convertía a un hijo en dato útil antes de apartarlo de la casa. El patio interior ordena capacidades, dijo él. No desperdiciamos manos donde no sirven. Su serenidad volvía todo más sucio. No estaba encubriendo violencia con furia, sino con método. La cuerda en la muñeca de la niña, las cestas, las muescas, las tablillas húmedas. Cada objeto quitaba una capa de parentesco y la cambiaba por asignación. Taramili miró a su hija, luego al recién nacido, luego la mesa. Sabía que cualquier gesto abierto cerraría el cuarto sobre ellos, así que hizo algo que el jefe de escribas no esperaba del todo. Dejó el cuchillo despacio, con la hoja lejos de las listas, y tendió la mano hacia la ficha colgante de la niña. El joven quiso apartarla, pero el jefe de escribas lo detuvo. Taramili palpó la arcilla cruda con las yemas. 2 perforaciones. Una muesca lateral. En el reverso, un signo mínimo, apenas una curva junto a 3 trazos. No era nombre, era un lote. Los niños del patio interior no estaban siendo clasificados solo por oficio, sino agrupados como partidas. ¿A cuántos sacáis juntos?, preguntó. Los que resistan el mismo destino, respondió él. Eso costó más que una amenaza. Costó la confirmación de que ya no estaban administrando casos familiares, sino remesas humanas. El jefe de escribas se volvió entonces hacia uno de los cargadores del depósito mayor. Trae la tablilla de compensación. El hombre obedeció de inmediato y sacó de la segunda cesta una pieza más larga, con varias columnas apretadas y marcas de trabajo fluvial en la parte alta. El escriba la dejó frente a Taramili. Reconoció el signo de su marido antes de poder leer el resto. Debajo del registro de jornadas en el dique, una línea horizontal dividía la cuenta. A la izquierda, días entregados. A la derecha, raciones adelantadas durante la crecida, aceite de reparación, herramientas perdidas, lino de entierro no reclamado. El saldo no cerraba a favor del muerto, cerraba en contra de la casa. No habían esperado a borrarlo de la vida para empezar a usarlo contra los vivos. Tu hogar ya debía antes del nacimiento, dijo el jefe de escribas. El ajuste de tu hijo no inaugura la deuda, solo la hace administrable. Taramili sintió que el piso cedía sin moverse. La viudez, la crecida, el cuerpo perdido en el dique, la ración corta, la cuerda en la muñeca de su hija. Todo estaba unido por una cuenta anterior que ella nunca había visto. El templo no había aprovechado una desgracia reciente. La había venido preparando en capas. Primero el trabajo del marido, luego el anticipo de grano, después la muerte sin cierre, ahora el hijo recién nacido como extensión de saldo. El jefe de escribas empujó hacia ella la tablilla de compensación y la de aceptación rota. Las colocó juntas. Vieja deuda, nueva obediencia. Aún puedes elegir el orden de las pérdidas, dijo. Pones tu uña en una tablilla nueva y recuperas a la niña esta noche. O mantengo la incisión, el saldo de tu marido pasa a cobro visible, y al amanecer vendrán 2 hombres a tu casa a llevarse no solo a la mayor. Taramili miró el nombre de su esposo hundido en el barro seco. Luego vio, bajo la línea de saldo,
un añadido reciente, más fino, casi escondido entre cifras de aceite y jornadas. No era una cantidad, era una dirección de entrega, la del Muelle del Norte, donde no llevaban niños para contar, los embarcaban. El signo del Muelle del Norte no ocupaba más espacio que una uña rota entre cifras de aceite y jornadas. Pero Taramili lo reconoció al instante. 2 trazos cortos bajo la marca del embarcadero, la misma combinación que veía en los hombros de los cargadores que cruzaban el barrio al amanecer con cuerdas y esteras enrolladas. No era un lugar de reparto, era un lugar de salida. El aire del archivo se le quedó inmóvil dentro del pecho. Hasta entonces había temido hambre, separación, patios interiores. Ahora entendía otra cosa. El templo no solo reordenaba a los hijos de las casas pobres dentro de Eridú, también podía sacarlos de la ciudad como saldo. Alzó la tablilla de compensación hacia la lámpara. El añadido era reciente, trazado con una caña más fina que la usada para las jornadas del dique. No acompañaba el nombre de su marido por respeto ni memoria. Marcaba una vía de cobro. Eso no va con un muerto, dijo. El jefe de escribas no negó la palabra. No hay muerte en el archivo hasta que entra la tablilla correcta. Taramili lo miró fijo. No volvió del agua. No volvió el cuerpo. No volvió el sello de cierre. No volvió testigo con autoridad de depósito. Su voz era limpia, casi pedagógica. Sin cierre, un trabajador perdido sigue siendo una cuenta abierta. Y una cuenta abierta busca compensación. La frase le arrancó de golpe la última protección que conservaba sobre la desaparición de su marido. No bastaba con haberlo perdido en el dique. Además, el templo se reservaba el derecho de no dar la pérdida por ocurrida hasta convertirla en instrumento contra los vivos. Si un hombre moría sin tablilla de cierre, su casa no heredaba duelo, heredaba continuidad de obligación. La niña lo entendió solo a medias, pero lo bastante para llevarse la muñeca atada al pecho. El recién nacido se removió contra el lino, demasiado débil para llorar fuerte. Taramili bajó los ojos hacia él, luego volvió al signo del muelle. ¿A quién embarcáis?, preguntó. El jefe de escribas no respondió enseguida. Miró al cargador del depósito mayor, luego a la puerta interior donde seguían inmóviles los niños con fichas, a quienes no pueden equilibrarse dentro del barrio. Otra vez la mitad de una confesión, dicha como si fuera orden natural de las cosas. Pero el cuarto ya estaba lleno de objetos que completaban la otra mitad. Las muescas de traslado, los lotes en el reverso de las fichas, las tablillas húmedas con el sello alto impreso antes de cualquier nombre. No movían personas según necesidad del día, preparaban partidas. La crecida no había dejado a Eridú con menos grano solamente. Le había dado al templo la ocasión de decidir qué casas seguirían siendo casas y cuáles serían desarmadas en porciones transportables. Taramili dejó la tablilla de compensación sobre la mesa con mucho cuidado. Si mostraba demasiado el temblor, perdería margen. Si gritaba, lo convertirían en prueba de desorden. Se obligó a respirar por la nariz y señaló la dirección mínima junto al saldo. Eso exige lista de embarque. El joven de la vara frunció el ceño sin comprender. El jefe de escribas, en cambio, la observó con un silencio más tenso. Ella siguió antes de que pudiera cortarla. No podéis cargar deuda visible al muelle del norte sin tablilla de lote, marca de manos útiles y peso compensable. Lo sé porque mi marido cargó juncos para esas barcas antes del dique. Había arriesgado una verdad. Si se equivocaba en el procedimiento, él la aplastaría con facilidad, pero acertó lo suficiente. El rostro del escriba no cambió, y precisamente por eso Taramili supo que había tocado un hueso del mecanismo. Sabes demasiado para una casa del barrio bajo, dijo. No, vosotros dejáis demasiado a la vista cuando pensáis que nadie del hambre mira como mira el hambre. El joven apretó más fuerte el hombro de la niña. Taramili vio el gesto y comprendió el giro inmediato del peligro. Si había dado con una pieza real del proceso, ya no bastaba con presionarla para obtener una marca de uña. Ahora también debían decidir si convenía borrarla del circuito visible. El jefe de escribas tomó la tablilla de compensación y golpeó con ella el borde de la mesa una vez, una sola, como para ordenar sus pensamientos. «Quieres usar palabras de archivo para retrasar la decisión», dijo al fin. «Te concedo una cosa. Sin lista de embarque, la dirección no ejecuta hoy, pero la lista puede redactarse antes del alba». Eso costó algo concreto. Ya no la amenazaba con un futuro difuso. Le había puesto hora. Taramili miró la tablilla fresca rajada, inutilizada para su aceptación. «Entonces necesitarás otra». Se oyó a sí misma hablar y entendió que avanzaba por un filo estrecho. No estaba aceptando todavía, solo obligándolo a pasar de la presión ya preparada a un procedimiento nuevo, más expuesto. Y si quieres una marca mía que no puedan discutir luego en reparto, tendrá que quedar junto a la compensación, no aparte. O un repartidor dirá que la casa aceptó ajuste de nacido, pero no saldo de muerto. El joven no entendió del todo,
pero el jefe de escribas sí. Ella estaba intentando atar en una sola operación cosas que el archivo prefería mantener separadas: la deuda del marido, la reclasificación del hijo, el traslado de la hija. Unirlas elevaba el riesgo de que otro par de ojos viera la maniobra completa. Durante un momento largo nadie habló. Del patio exterior llegó el roce de otra cesta descargada y el grito lejano de un remero llamando turno en el canal. El muelle del norte seguía trabajando mientras ellos medían destinos en barro. El jefe de escribas dejó la tablilla de compensación y extendió la mano hacia el paquete de listas nuevas. «Traed arcilla fresca y la tabla de lotes». La orden cayó como piedra en agua. El cargador del depósito mayor vaciló apenas antes de obedecer. Tabla de lotes. No lo había dicho para asustarla. Era un instrumento real. El muchacho de la vara soltó por fin el hombro de la niña para abrir paso al hombre que iba por la arcilla. Ese instante diminuto aflojó el cuarto. La niña dio medio paso hacia su madre. Taramili la vio también la ficha cruda balanceándose en su muñeca, y en el reverso húmedo alcanzó a distinguir por primera vez el signo completo del lote. Era el mismo que aparecía, casi invisible, junto a la dirección del muelle del norte. Era el mismo que aparecía, casi invisible, junto a la dirección del muelle del norte. No era una semejanza vaga. Taramili acercó un paso la muñeca de su hija a la lámpara sin llegar a tocarla. La ficha cruda giró sobre el cordel, y el signo quedó entero bajo la luz. Una curva mínima junto a 3 trazos cortos, exactamente igual al añadido en la tablilla de compensación. Lote de salida. La garganta se le cerró con una violencia seca. El cuarto dejó de ser un lugar de presión administrativa y se reveló por fin como antesala de embarque. No estaban amenazando con separar a la niña para ordenarla mejor en el templo. Ya la habían enlazado a una partida. El jefe de escribas vio el momento exacto en que ella lo comprendió. No sonrió. La satisfacción en él no tomaba esa forma. Solo extendió la mano y dobló con 2 dedos la ficha hacia abajo, ocultando el reverso. Demasiado tarde. Taramili ya había visto lo necesario. «Quita esa cuerda», dijo. «Ya no es una cuerda doméstica», respondió él. «Es una marca de tránsito». La palabra cayó con una limpieza horrible. Tránsito. No hija, no rehén, no aprendiz. Tránsito. Algo que pasa de una cuenta a otra. La niña miró a su madre sin moverse. Todavía no entendía el alcance entero del signo, pero sí el cambio en la voz de los adultos. El recién nacido se agitó contra el pecho de Taramili y soltó un gemido leve. En cualquier otro lugar habría sido solo hambre. Allí sonó como reloj. Entró el cargador con un bloque de arcilla fresca sobre una tabla plana. Detrás traía otra pieza más estrecha, cubierta con un paño húmedo. Cuando la dejó junto a la mesa, el jefe de escribas retiró el tejido con cuidado. La llamada tabla de lotes no era una lista de nombres, sino una matriz de columnas vacías, con espacios para número de cuerpos, fuerza estimada, destino de canal, ración mínima de tránsito y marca de recepción. No era una herramienta improvisada. Llevaba los bordes alisados por uso repetido. Aquello costó más que una amenaza nueva. Costó la prueba de que lo que ocurría no había comenzado con la crecida. La crecida solo había ampliado un conducto ya existente. Taramili sintió que el miedo, al tocar una forma demasiado grande, se volvía otra cosa más útil, no más pequeño, más afilado. Señaló la tabla con el cuchillo todavía en la mano, sin alzarlo. «Entonces no cargáis solo deuda, cargáis partidas. Nadie mueve un barrio entero», dijo el jefe de escribas. «No hace falta, basta con vaciarlo por tamaños». El joven de la vara giró hacia ella con un insulto en la boca, pero el escriba volvió a detenerlo con un gesto mínimo. Le convenía que ella hablara mientras él medía qué tanto sabía y qué tanto podía usar. Tomó un cálamo nuevo, probó la punta en el barro fresco y dijo: «Tus palabras no alteran el procedimiento». «No, pero lo exponen». El cálculo cambió otra vez en el cuarto. Exponer era peligroso incluso allí, donde no había testigos útiles. Si Taramili lograba obligarlo a escribir algo delante de los cargadores del depósito mayor y del muchacho de la puerta, la maniobra dejaría de ser solo coerción privada. Tendría varios ojos encima. No los convertiría en aliados, pero sí en memoria. El jefe de escribas lo entendió y decidió estrechar el cerco antes de darle más aire. «Traed a la otra», dijo, mirando la puerta lateral. Taramili tardó apenas un instante en comprender qué quería decir. No hablaba de la mayor, que ya estaba allí. Hablaba de la menor, la que había quedado fuera en el patio de reparto. El joven salió sin pedir más orden. La sangre le golpeó a ella las sienes. Hasta ese momento aún quedaba un hijo fuera del circuito visible del archivo. Si la traían dentro, el templo tendría a los 3 al alcance de una sola mesa. «Has visto una marca y te has creído fuerte», dijo el jefe de escribas mientras extendía la arcilla fresca. «Voy a corregirte eso. Cuando una casa no entiende la cuenta por el texto, la entiende por distribución». No levantó la voz,
Nunca necesitaba levantarla. Cada frase entraba limpia, sin aspaviento, y por eso hacía más daño. Taramili apretó el cuchillo con la mano húmeda. Si se movía hacia la puerta interior, perdía al recién nacido. Si se movía hacia la lateral, dejaría sola a la mayor. Si se quedaba, aceptarían la entrada de la pequeña y cerrarían el círculo. El archivo trabajaba así, no anulando opciones, sino abriéndolas todas a la vez hasta que ninguna sirviera. La niña mayor dio entonces un paso más, esta vez sin permiso, hasta quedar casi rozando la falda de su madre. La ficha de tránsito golpeó su muslo con un sonido de arcilla cruda. El jefe de escribas la miró como se mira una vasija que se mueve antes del secado. Quieta. La niña no obedeció. Metió la mano libre en el cesto de cuentas rehechas que había quedado junto a la mesa desde que trajeron las nuevas tablillas y sacó algo pequeño, cubierto de polvo claro. No sabía lo que tomaba. Buscaba aferrarse a cualquier cosa. Pero Taramili sí lo vio. No era una cuenta rota. Era un sello de arcilla desechado, partido por la mitad, con una impronta parcial aún legible. El jefe de escribas se adelantó por primera vez con brusquedad real. Demasiado tarde. Taramili alcanzó a leer la media marca antes de que él intentara arrebatársela a la niña. Una cuerda trenzada, un haz de cañas atadas, y debajo un signo adicional que no pertenecía ni al archivo ni al depósito mayor. Pertenecía a la casa del muelle. En ese mismo instante, desde la puerta lateral, el joven regresó empujando a la menor hacia adentro, y la pequeña no venía sola. Tras ella entraron dos hombres con manos de remero y una tablilla de embarque ya humedecida. Los dos hombres con manos de remero empujaron a la pequeña hasta el centro del cuarto sin mirarla a la cara. Traían el barro del canal seco en las piernas y el olor agrio de las barcas donde el junco húmedo se pudre bajo las esteras. Uno llevaba la tablilla de embarque sobre ambas palmas, todavía oscura de humedad, protegida con un paño en los bordes para que no se deformara antes del sello final. El otro no traía vara ni cuerda larga, solo un manojo de lazos cortos de fibra torcida y 3 fichas crudas perforadas. Eso bastó. No venían a asustar a nadie, venían a completar un lote. La pequeña vio a su madre y quiso correr hacia ella, pero el remero le cerró el paso con la rodilla. No la golpeó, ni siquiera hizo falta tocarla con fuerza. Era la misma crueldad limpia del archivo, impedir el movimiento sin dejar marca grande. Taramili sintió al recién nacido resbalar un poco contra el lino por el sudor de su pecho, ajustó el brazo para sostenerlo y mantuvo la vista fija en la tablilla de embarque. Si apartaba los ojos un instante, el cuarto se la tragaría por partes. El jefe de escribas recuperó de la mano de la niña mayor el medio sello partido, lo giró una vez entre los dedos y lo dejó boca abajo sobre la mesa, ocultando la impronta de la casa del muelle. Demasiado tarde otra vez. Los remeros habían visto el gesto, también habían visto el cuchillo en la mano de Taramili, la tablilla de aceptación rajada y las dos hijas dentro del archivo. Ya no entraban en una negociación discreta, entraban en una operación torcida por la resistencia de una casa. «Llegáis antes», dijo el jefe de escribas. El remero mayor, de barba corta llena de polvo blanco de salitre, respondió sin inclinar la cabeza. «Nos llamaron por lote de 8. Miró la tablilla húmeda que traía su compañero. Nos dijeron que saldría cerrada. Lote de 8. La cifra atravesó a Taramili con una violencia distinta. No estaban allí solo por su hija mayor, ni siquiera solo por sus 2 niñas. Ya había otros cuerpos reunidos o previstos para completar la partida. El templo no improvisaba a partir de su desobediencia. La desobediencia solo había obligado a mostrar antes una maquinaria que ya estaba en marcha. El jefe de escribas extendió la mano hacia la tablilla de embarque, pero Taramili habló antes de que la tocara. «¿La casa del muelle recibe niños por saldo de muertos sin tablilla de cierre?» La pregunta cayó en el cuarto como un golpe mal calculado. El joven de la vara giró hacia ella con rabia. El escriba no. Lo que cambió fue el rostro del remero mayor, no por compasión, por procedimiento. Sus ojos fueron primero al jefe de escribas, luego a la tablilla de compensación donde seguía visible el nombre del marido de Taramili, y por último al medio sello puesto boca abajo. Había escuchado demasiadas palabras exactas juntas: casa del muelle, saldo, muerto, cierre, palabras que no pertenecían a una madre aterrada, sino al interior del mecanismo. «Eso no te corresponde preguntarlo», dijo el jefe de escribas. «No a mí», respondió Taramili sin bajar la voz. «A ellos». Costó de inmediato. El joven dio un paso para golpearle la muñeca del cuchillo, pero el remero mayor levantó la mano. No la defendía. Defendía su propio riesgo. «Si el embarque sale con compensación de muerto abierto, quiero ver la marca de cierre o la reasignación completa», dijo. «No cargaré una devolución del depósito por defecto de cuenta». El cuarto se tensó por otro lado. Taramili entendió entonces algo valioso. Entre el archivo y el muelle no había confianza, sino vigilancia mutua. Compartían el negocio,
no la tranquilidad. Cada uno necesitaba cubrirse con barro bien marcado para que la pérdida recayera en otra mesa. El jefe de escribas respiró una sola vez, despacio, y cambió de táctica. No hay muerto en la partida, hay caza insuficiente con capacidad separable. Giró la tablilla de embarque hacia los remeros y habló ya no a Taramili, sino al oficio. 2 menores de consumo, una mayor apta para patio de tránsito, un nacido como carga futura no embarcable. El saldo del dique solo autoriza reducción, no traslado directo. Mentía con precisión. No todo, lo justo para cortar la conexión entre el signo del muelle del norte y el nombre del marido. Taramili se adelantó un paso antes de que la apartaran. Con la punta del cuchillo señaló la tablilla de compensación, no al hombre. Entonces, ¿por qué está la dirección del muelle junto al saldo? Léela. El remero joven miró sin permiso. El mayor no se lo impidió. Allí, entre aceite de reparación y lino no reclamado, brillaba el añadido mínimo que ella había visto, demasiado pequeño para una madre hambrienta, lo bastante claro para manos de embarcadero. El jefe de escribas cerró la mano sobre la tablilla antes de que pudieran inclinarse más. Una marca preparatoria, para lote de 8, dijo Taramili. La pequeña empezó a llorar entonces, tarde y mal, con ese llanto entrecortado que llega cuando el miedo ya se ha instalado en el cuerpo. Uno de los remeros tomó uno de los lazos cortos de fibra. No se acercó a ella todavía, pero lo sostuvo abierto en la mano como quien mide grosor de muñeca. La niña mayor vio el gesto y tiró de la cuerda que llevaba puesta hasta hacerse daño. El cordel no cedió. El recién nacido soltó un sonido débil, apenas un aire roto. El jefe de escribas comprendió que el cuarto se le estaba ensuciando de testigos incómodos y decidió cerrarlo por la vía más antigua. El hecho consumado. Tomó una ficha cruda del manojo de los remeros, la humedeció con la lengua y la apretó contra la mesa. Sobre el barro blando imprimió su sello menor. Después, con una presión más breve y más alta, marcó encima el sello del depósito. Doble autorización. Es suficiente para tránsito interno hasta el muelle, dijo. La validación final se hace en la orilla. La palabra interno abrió un filo nuevo. Ya no necesitaba justificar una salida completa desde el archivo. Le bastaba con sacarlos primero del barrio y llevarlos al muelle bajo cobertura de traslado interno. Allí, fuera de la vista de las casas, la validación podía volverse cualquier cosa. El remero mayor no parecía satisfecho, pero tampoco se retiró. Miró la ficha doblemente sellada, luego a las 2 niñas, luego al recién nacido. Estaba calculando si el defecto de cuenta valía el viaje. Taramili vio la decisión inclinarse y supo que, en cuanto ataran la segunda muñeca, ya no habría discusión útil dentro de ese cuarto. Bajó el cuchillo un dedo, no por rendición, para liberar la mano, y entonces en el borde inferior de la tablilla de embarque todavía húmeda, leyó el nombre del lugar de destino. No era un almacén de Eridu, era la estación de juncos del canal exterior donde había desaparecido su marido. La estación de juncos del canal exterior. Nadie en el cuarto corrigió el nombre. Eso fue la confirmación más limpia. El remero joven bajó apenas la tablilla de embarque, como si de pronto pesara más. El mayor volvió la cara hacia el jefe de escribas con una dureza distinta, ya no defensiva sino profesional. Eso no es orilla de tránsito. Eso es recepción de cuadrillas. Taramili sintió el golpe exacto de la frase, recepción de cuadrillas. No patio interior, no reordenamiento temporal, no simple salida del barrio. La casa del muelle estaba alimentando con niños y casas quebradas el mismo lugar al que iban los hombres, tragados por diques, barcas y reparaciones interminables. La estación de juncos no corregía una escasez, cubría huecos. Mi marido fue enviado allí antes de desaparecer, dijo. El jefe de escribas no le concedió ni un parpadeo a la noticia. Fue enviado al frente del desborde, no al registro de recepción. Entonces enséñales la tablilla de vuelta. Taramili dio un paso más, arrastrando el borde de la falda por los granos de cebada caídos. La de cierre que dices que no existe. Enséñales por qué una casa del dique aparece ahora en ruta a la misma estación. El remero mayor extendió la mano. No hacia ella, hacia la mesa. Quiero ver la línea completa. El joven de la vara se interpuso de inmediato, pero el jefe de escribas lo apartó con un roce seco del antebrazo. Había llegado al punto en que negar demasiado resultaba más peligroso que mostrar a medias. Tomó la tablilla de compensación, la sostuvo un instante sin entregarla y dijo: «La estación de juncos recibe cuerpos útiles para trabajos de orilla, no saldos familiares. Entonces esta dirección no debería estar aquí», respondió el remero. Por primera vez, el jefe de escribas tuvo que elegir entre 2 públicos que no servían al mismo amo de la misma manera, la madre que debía quebrarse y los hombres del muelle que necesitaban cubrir su propia cuenta. Optó por lo segundo, porque sin barca no había tránsito. Puso la tablilla en manos del remero mayor. El hombre la leyó sin prisa. Sus dedos estaban curtidos para cuerda y remo, pero sabía seguir columnas. Pasó por las jornadas del dique,
la línea de raciones adelantadas, el lano no reclamado, el aceite de reparación. Al llegar al añadido fino del muelle del norte, apretó la mandíbula. Cuando vio la dirección de la estación de Juncos, levantó los ojos. Esto no es marca preparatoria, dijo. Esto ya está enlazado. El cuarto se cerró sobre esa frase. El remero joven dio un paso atrás, como si el barro de la tablilla pudiera mancharle las manos más allá de lo debido. El jefe de escribas mantuvo la quietud, pero ya no podía volver todo atrás con una explicación simple. Taramili vio la grieta abrirse entre archivo y muelle, y se metió en ella antes de que la sellaran. ¿A cuántas casas hacéis esto?, preguntó, no al escriba, sino a los remeros. ¿Cuántos hijos de muertos sin cierre llegan como lotes de tránsito a una estación de cuadrillas? El joven quiso responder con un insulto, pero el mayor lo silenció con una mirada, no por piedad, por cuenta. Había algo peor que cargar niños. Cargar niños mal documentados hacia una estación que luego devolviera la responsabilidad al muelle. El jefe de escribas entendió el riesgo y endureció el tono. La crecida abrió brechas. La ciudad necesita recomposición. La estación de Juncos recibe manos de apoyo, fibras, pequeños de clasificación, viudas para deshoje y secado. Nadie está desapareciendo. Estáis confundiendo administración con pérdida. Mi marido también fue administración, dijo Taramili, hasta que el agua se lo quedó y vuestra cuenta siguió comiéndonos. La niña menor seguía llorando, ahora sin fuerza, con la cara mojada de mocos y polvo. Uno de los lazos cortos de fibra pendía en la mano del remero joven. La mayor, inmóvil junto a su madre, tenía la ficha de tránsito golpeándole la muñeca en cada respiración. El recién nacido, agotado, apenas se movía. El remero mayor pasó la tablilla al joven. Mira la nota inferior. Abajo del todo, donde la humedad había empezado a suavizar un borde, corría una línea de signos tan apretados que Taramili no había podido leerlos antes. El joven entrecerró los ojos, acercó el barro a la lámpara y masculló. Compensación parcial por mano perdida no cerrada. Reposición por lote mixto. Se quedó callado. Luego repitió más bajo. Reposición. La palabra entró como una piedra en agua estancada. No estaban trasladando niños solo porque sobraran bocas y faltara grano. Estaban usando hogares pobres para reemplazar manos desaparecidas en trabajos del canal. El recién nacido como capacidad futura. La hija mayor como tránsito. La menor como consumo trasladable. La viuda como mano de secado o deshoje. Una casa entera convertida en sustitución. El jefe de escribas ya no negó. Negar habría sido admitir desorden interno. Eligió algo peor, la lógica. El dique no se repara con duelo, se repara con continuidad. Taramili sintió un vacío limpio detrás de los ojos. Había esperado crueldad, hambre, incluso robo, pero aquella frase le mostró la forma real del templo. Cuando una mano se perdía en el agua, no cerraban la herida, la rellenaban con la casa del ahogado. El remero mayor dejó la tablilla de embarque sobre la mesa, pero no la soltó del todo. Esto exige constancia de recepción previa de la estación, dijo. Si no, la reposición cae sobre nuestra barca. Otra grieta. Otra regla. El jefe de escribas tomó entonces una decisión visible. Abrió uno de los nichos bajos del archivo, detrás de un paquete de cuentas rehechas, y sacó una tablilla estrecha envuelta en lino aceitado. No la mostró enseguida. El simple hecho de que hubiera estado guardada aparte cambió el peso del cuarto. No era un registro corriente. Era algo reservado para cuando el procedimiento ordinario fallaba. Taramili vio el borde ennegrecido por agua vieja antes de que él retirara el lino. Reconoció la marca del dique. Reconoció también una huella de pulgar hundida en barro endurecido, que no pertenecía al jefe de escribas, pertenecía a su marido, y el escriba la colocó boca arriba entre la tablilla de compensación y la de embarque. La huella de pulgar estaba hundida en el barro con la presión torcida de una mano cansada, no con la firmeza limpia de un sello. Taramili la reconoció antes de entender los signos que la rodeaban: el borde más aplastado del lado izquierdo, la media luna rota de la uña, una pequeña cicatriz en el centro que su marido se había hecho cortando junco seco 2 inundaciones atrás. No era una marca copiada por otro escriba, era su dedo, había tocado esa arcilla. El jefe de escribas dejó la tablilla inmóvil entre la de compensación y la de embarque, obligando a todos a verla como una bisagra. El remero mayor se inclinó primero. Taramili lo hizo después, con el recién nacido pegado al pecho y las 2 niñas a distancia desigual de su falda. En la parte alta figuraba la estación de Juncos del canal exterior. Debajo, una columna corta registraba aceite de heridas, 2 medidas de cebada húmeda, un paño vasto, una ración de sal. No era un acta de muerte, era un registro de atención mínima. Más abajo, junto a la huella de pulgar, una frase estrecha cambiaba el peso de todo el cuarto. Continuidad de casa bajo reposición si la mano principal no se restituye al barrio. Taramili sintió que el archivo entero se
volvía más frío. No habían esperado la desaparición para decidir sobre su casa. Habían preparado la sustitución en el mismo lugar donde su marido fue tragado por el trabajo del agua. El templo no separaba rescate, cura y cobro. Lo hacía todo en una sola mesa. Aceite para la herida, cebada para sostener el cuerpo unas horas más, barro para asegurar que, si no regresaba, la casa seguiría produciendo algo equivalente. Él no leía, dijo, sin apartar los ojos de la huella. No necesitaba leer, respondió el jefe de escribas. Necesitaba recibir. Taramili levantó la cara despacio. La frase era peor que una confesión. Explicaba el mecanismo entero. Durante la crecida, cuando las casas bajas no tenían con qué sostenerse, el templo adelantaba grano, aceite, paño, no como amparo, como cuerda. Si el trabajador principal caía, el adelanto se endurecía y tiraba del resto de la familia hacia el reemplazo. La ayuda era solo la primera forma de la deuda. Recordó entonces la noche en que dos muchachos del dique habían dejado un saco pequeño de cebada mojada en su puerta y un rollo corto de lino áspero. Su marido ya llevaba 2 jornadas sin volver. Le dijeron que era para aguantar hasta noticias. Ella había llorado de alivio. Ahora veía aquella entrega en la tablilla, contada al grano, al hilo, a la gota de aceite. Nada había sido compasión. Todo había entrado ya en una línea de cobro. El remero joven pasó el dedo por la columna de insumos y tragó saliva antes de llegar al texto de reposición. El mayor no tocó la arcilla. Leyó con las manos detrás de la espalda, como quien intenta no contaminarse con un defecto que luego le atribuyan. Esto compromete la casa, dijo. No el lote. Compromete la fuente del lote, corrigió el jefe de escribas. Quería recuperar terreno con una precisión verbal. Si la casa era la fuente, podía separarse en piezas útiles, sin admitir que estaba enviando a una familia como pago de una pérdida anterior. Pero Taramili ya no estaba mirando solo la cláusula central. Su atención había bajado al borde inferior, donde el barro mostraba un rehundido más reciente, todavía algo más oscuro que el resto. Allí había un añadido hecho con otra mano y otro cálamo. No decía cierre, no decía desaparecido, decía mano principal recibida con fractura y fiebre de agua, retener en estación hasta nueva orden. El sonido que salió de su garganta no fue un grito, fue algo más seco y peor, como si el cuerpo se negara a dejar pasar aire sin desgarrarse. El jefe de escribas lo oyó y alargó la mano para cubrir la línea inferior, pero Taramili ya la había leído entera, también el remero mayor, y el joven alcanzó al menos la palabra que bastaba, retener. No lo cerrasteis porque no estaba muerto, dijo ella. Nadie respondió. La niña mayor giró hacia la tablilla como si pudiera encontrar allí el rostro del padre. La menor dejó de llorar un instante, por pura desconexión del miedo. El recién nacido se removió débilmente. En el cuarto solo sonó la lámpara de aceite y desde afuera el golpe amortiguado de una cesta al dejarse en el suelo. El jefe de escribas retiró la mano despacio, ya no para ocultar, sino para recomponer el daño. La estación retiene manos heridas para decidir si vuelven al barro, al agua o a trabajo ligero. Eso no altera la continuidad de tu casa, lo altera todo, dijo el remero mayor, y tenía razón. Si el hombre seguía vivo cuando se dictó la retención, la reposición doméstica no era compensación por pérdida consumada, era adelanto sobre una pérdida posible. El archivo había empezado a desmontar la casa de Taramili, antes de saber siquiera si el trabajador principal regresaría. No administraban consecuencias, las fabricaban por anticipado. El jefe de escribas entendió que la grieta ya no era solo moral, era técnica. El muelle no podía recibir un lote mixto ligado a una mano aún retenida sin correr el riesgo de cargar 2 veces la misma cuenta. Endureció la voz. La estación no devolvió al hombre. Eso basta. No para mí, dijo el remero mayor, ni para la barca. Taramili dio un paso y apoyó la punta del cuchillo sobre la línea de retención, sin romperla. Entonces llevadme a la estación. Ahora, delante de ellos, delante de esta tablilla. El joven de la vara volvió a moverse, pero el remero mayor se interpuso esta vez de verdad, antebrazo contra antebrazo. No defendía a Taramili, defendía la necesidad de verificar la cuenta antes de embarcar un defecto ajeno. El jefe de escribas ya no tenía el cuarto enteramente en la mano. Se notaba en lo único que hasta entonces había evitado. Levantó la voz. Cerrad las puertas. Y mientras uno de los muchachos corría hacia el patio, Taramili vio algo más en el borde de la tablilla retenida, una última anotación apretada junto al nombre de su marido, escrita apenas 2 días antes. No decía solo que seguía en la estación, decía que no debía hablar con nadie del barrio, no debía hablar con nadie del barrio. Taramili lo dijo en voz alta antes de que el muchacho alcanzara la puerta. No lo gritó, lo colocó en el centro del cuarto como se coloca una piedra en una balanza para obligarla a inclinarse. El aprendiz vaciló con la mano ya en la hoja de madera. El remero mayor giró de golpe hacia la tablilla retenida. El joven del muelle también la miró, demasiado tarde para fingir que no había oído. El jefe de escribas avanzó un paso y cubrió la línea con la palma, pero el daño ya estaba hecho. No habían retenido a un herido solo para decidir su uso. Lo habían retenido incomunicado. Cierra,
ordenó de nuevo. Esta vez el muchacho obedeció. La puerta mayor golpeó el marco con un sonido hueco que hizo estremecer a la menor. El cuarto se achicó. Ya no quedaba patio, ni reparto, ni pobres mirando desde fuera. Solo barro, sellos, 2 hombres del muelle, 3 niños marcados de distinta manera y un archivo obligado a defender sus propios bordes. El remero mayor no apartó la vista de la mano del escriba sobre la tablilla. «Retírala. No necesitas esa línea para navegar una barca», respondió el jefe de escribas. «Necesito saber si me estás cargando doble cuenta y testigo vivo». La frase abrió un tajo más profundo que cualquiera de los raspados del barro. Testigo vivo. Eso era ahora el marido de Taramili, no una mano perdida, no una deuda sin cierre, sino un hombre retenido donde no debía hablar. El jefe de escribas comprendió que si el muelle aceptaba esa palabra, la operación dejaba de ser una reasignación silenciosa y se convertía en encubrimiento compartido. Bajó la voz otra vez, más peligrosa por la contención. La estación de Juncos no devuelve todo lo que recibe. Tú lo sabes. Una cosa es no devolver cuerpos rotos, dijo el remero. Otra, esconder bocas. Taramili aprovechó el filo del desacuerdo. Sin apartar al recién nacido del pecho, apoyó el cuchillo sobre la tablilla retenida, justo encima de la huella de pulgar de su marido. No para romperla todavía, para que nadie pudiera retirarla sin cortarse con la evidencia. Si vivía cuando escribieron esto, la reposición de mi casa nació antes de mi viudez, antes del raspado de mi hijo, antes de la cuerda de mi hija. La niña mayor se pegó a su falda. La menor, aún detenida entre los remeros, había dejado de llorar por puro miedo. El cordel de tránsito le temblaba en la muñeca. El jefe de escribas la miró un instante, y Tarameli supo que estaba calculando si aún podía resolver el cuarto, quitándole una pieza visible a la madre. Lo confirmó de inmediato. «Tomadle al recién nacido», dijo. El joven de la vara avanzó. Tarameli movió el cuchillo y hundió la punta un dedo en la línea inferior de la tablilla retenida. No la destruyó. La hirió justo en la anotación de silencio. El barro viejo se resquebrajó con un sonido seco. El joven se detuvo por reflejo. El remero mayor también dio un paso adelante. El escriba perdió por un instante la quietud de los ojos. «Una grieta más», dijo Taramili, «y nadie llevará esta cuenta al muelle sin admitir que faltaba algo aquí». Ya no estaba negociando con pasión. Estaba amenazando el valor administrativo del documento. Eso sí tenía peso en aquel cuarto. El jefe de escribas cambió entonces de instrumento. No llamó a los aprendices, no gritó. Señaló la tabla de lotes y habló al remero mayor, no a ella. «Si sigues alimentando el desorden, la estación recibirá menos manos hoy. El canal exterior no esperará a que una viuda entienda cláusulas». «No soy yo quien las torció», respondió el hombre, «pero sí quien puede elegir no verlas». La oferta era clara: seguir el tránsito, fingir que la línea inferior no importaba, cargar el lote y conservar la fluidez entre muelle y archivo. El remero joven bajó los ojos. Ya había elegido en su interior. El mayor todavía no. Taramili vio que el tiempo se reducía a una sola cosa: sacar el conflicto del archivo antes de que uno de los 2 hombres cediera. Si todo seguía dentro de esas paredes, el jefe de escribas recuperaría la forma del procedimiento y los envolvería otra vez en columnas y sellos. Necesitaba arrastrar la cuenta al lugar donde el barro cambiaba de manos, el muelle o la estación. «Llévame con la tablilla», dijo al remero mayor. «Si miente, lo verás en la recepción. Si digo verdad, cargas niños por un hombre que aún respira». El jefe de escribas no dejó pasar la propuesta. «Ella no va a ninguna parte, ni las niñas». Entonces miró a los remeros con una dureza nueva, despojada ya de cortesía. «Tomáis el lote parcial y salís. El resto se corrige aquí. Lote parcial». La palabra cayó sobre Taramili como una piedra helada. No necesitaban llevárselos a todos juntos. Podían empezar por las niñas. El recién nacido, clasificado como carga futura no embarcable, podía quedar para una segunda operación. La casa podía desarmarse por tramos. La menor empezó a forcejear en silencio al oír el cambio de voces. El remero joven le sujetó la muñeca para colocarle uno de los lazos cortos. La niña mayor dio un paso hacia ella. El joven de la vara se interpuso. Todo empezaba a moverse a la vez en direcciones que rompían la casa en piezas, y entonces el remero mayor tomó una decisión brusca. Agarró la tablilla retenida con la huella del marido, apartó la mano del escriba y la metió bajo su propio cinturón de cuerda. «Esto viaja conmigo», dijo, «y la mujer también». El jefe de escribas dio un paso hacia él. Desde el otro lado de la puerta mayor, recién cerrada, sonaron 3 golpes lentos de nudillos, la pausa exacta de quien conoce el archivo y espera respuesta. Nadie habló. Todos oyeron lo mismo. Un cuarto golpe, más débil, arrastrado, como dado por una mano herida, y una voz de hombre, rota por fiebre y agua, dijo desde afuera: «Taramili». La voz volvió a raspar la puerta, más baja, como si cada sílaba le hubiera costado barro del pecho. Nadie en el cuarto se movió durante un latido. Después todo se rompió a la vez. La menor dejó escapar un sollozo seco. La mayor se llevó las 2 manos a la boca. El remero joven giró hacia la puerta. El jefe de escribas avanzó para bloquearla, pero el hombre del muelle ya tenía la tablilla retenida bajo
bajo el cinturón y el cuerpo puesto en medio. Taramili no esperó permiso. Se lanzó hacia la hoja de madera con el recién nacido pegado al pecho y el cuchillo todavía en la mano. El joven de la vara intentó sujetarla por la espalda, pero ella le clavó el hombro en las costillas y empujó el pasador. La puerta se abrió con un golpe áspero. Su marido no estaba de pie por fuerza propia. Se sostenía con una mano en el marco y con la otra en el brazo de un muchacho de estación que parecía más asustado que leal. Tenía el lado izquierdo del cuerpo vendado con paños oscurecidos por agua vieja y aceite rancio. La piel del cuello estaba cuarteada de fiebre seca. Una pierna arrastraba. En la muñeca llevaba atado un cordel de tránsito, no de caza, con una ficha plana de arcilla endurecida contra el hueso. No era un muerto mal cerrado. Era un hombre retenido hasta pudrirse lo suficiente como para perder la voz antes de volver. Taramili lo tocó primero en la cara y luego en la ficha, como si necesitara decidir cuál de las dos cosas era más real. Él la miró un instante, apenas, y después clavó los ojos dentro del archivo, sobre la mesa donde estaban la tablilla de compensación, la rajada, la de embarque, la tabla de lotes. Entendió el cuarto en una sola respiración. No marques nada, dijo. En la estación ya tenían nuestras casas escritas antes de que el agua bajara. El jefe de escribas levantó la mano hacia los aprendices. Cerradla otra vez. No lo obedecieron enseguida. Afuera, el golpe de la puerta abierta había atraído ojos. 2 repartidores, una mujer con vasija vacía, un cargador de sacos, luego otros más. Nadie entraba del todo, pero todos veían lo suficiente. Un hombre que debía figurar perdido, una viuda con cuchillo, 2 niñas marcadas, remeros del muelle y tablillas expuestas fuera de sus paños. El archivo empezaba a perder su sombra. El marido de Taramili dio un paso cojo hacia adentro y casi cayó. El remero mayor lo sostuvo por el codo antes de que tocara el suelo. La ficha de tránsito de la muñeca chocó contra la tablilla de embarque y dejó una mancha húmeda. El signo era el mismo lote. ¿Cuánto tiempo lo retuvisteis?, preguntó el remero, ya no aliviando la voz. El hombre tardó en contestar. Respiraba como quien arrastra agua en las costillas. Desde la rotura del dique pequeño. Fiebre. Luego me dejaron en estera seca junto a otros. Señaló con la barbilla la tabla de lotes. Nos hacían repetir nombres de barrio, mujeres, hijos. Si un hombre deliraba, escribían por él. Cada frase quitaba una capa de mentira. No solo retenían heridos, usaban a los heridos para alimentar la cuenta de las casas que luego vaciarían. El jefe de escribas dio un paso hacia la mesa, buscando recuperar al menos las tablillas. Pero Taramili fue más rápida. Con la mano libre empujó la tabla de lotes y las listas nuevas hacia el borde. Cayeron al suelo del umbral, donde el barro aún húmedo del tránsito las ensució y las hizo visibles a todos los ojos del patio. Una tablilla se partió por una esquina. Otra giró mostrando 3 nombres infantiles marcados con la misma incisión oblicua. La gente no sabía leer cada línea, pero sabía reconocer su propio signo de casa. El murmullo empezó allí mismo, bajo, espeso, irreversible. «Leed esa», dijo Taramili, y señaló la de compensación que el remero mayor sacó de su cinturón. «Leed donde ponen el nacimiento, leed donde ponen al muerto, leed donde lo mandan aunque aún respire». El remero joven tragó saliva. El mayor tomó la tablilla y esta vez leyó en voz alta lo suficiente. Jornadas del dique, cebada adelantada, lino no reclamado, dirección al muelle del norte, reposición por lote mixto. No hacía falta más. La palabra reposición se escuchó clara en el patio. Una mujer del Canal Sur se cubrió la boca. Un viejo repartidor miró de reojo las cestas nuevas del depósito mayor. Otro hombre soltó la medida de cebada que llevaba en la mano. El jefe de escribas entendió que el cuarto ya no podía cerrarse. Cambió a la única fuerza que le quedaba, la doctrina. Se volvió hacia el patio y alzó la voz para todos. La crecida dejó a Eridú con menos grano y menos manos. Sin continuidad cae el dique, cae el canal, cae la ciudad. Las casas reciben porque la ciudad sostiene. Las casas devuelven porque la ciudad exige. Ya no fingía error, ya no fingía compasión. Por fin decía el principio desnudo. Y fue el marido de Taramili, no ella, quien respondió. Primero nos dieron aceite para aguantar la fiebre. Después contaron a nuestros hijos como si ya estuvieran trabajando. Se quitó con dedos torpes la ficha de tránsito de la muñeca y la dejó caer sobre la tabla de lotes. No sostienen la ciudad, la rellenan con nosotros. El silencio posterior fue peor para el archivo que cualquier grito, porque no sonó a piedad, sonó a reconocimiento. Cada pobre del umbral estaba haciendo su propia cuenta, uniendo una ración recortada, una corrección en barro, un niño llamado al patio interior, un marido no devuelto, una marca nueva junto a un nacimiento
nacimiento. El jefe de escribas dio un paso atrás por primera vez desde que Tara-Mili había entrado. No cayó un templo esa mañana, no se derribó un muro, no ardió ningún archivo, pero en el patio de raciones de Eridu, delante de las tablillas húmedas, quedó expuesto el instante exacto en que una ciudad había dejado de recibir a sus nacidos como esperanza y había empezado a registrarlos como deuda futura, no cuando faltó el grano, sino cuando el templo decidió que cada mano perdida podía ser reemplazada arrancando por adelantado la vida de la casa más débil. Y desde ese momento, cada marca sobre barro dejó de parecer una cuenta. Pareció lo que era, una captura.